Bueno, bienvenidos, amados hermanos, a estudiar nuevamente la palabra del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos porque el Padre Celestial ha hecho cosas milagrosas en nuestro medio. Mi suegra ayer fue operada de un tumor en su estómago y gracias al Señor la operación salió exitosa y su recuperación está siendo muy pronta. Se está recuperando bastante rápido, incluso mandó una fotografía a ella ya de pie, así que al día siguiente ella ya está de pie. Mucha fuerza tiene mi apreciada suegra, mi apreciada hermana Carmen, así que agradecer solamente al Señor Jesucristo de todo lo que Él está haciendo en nuestro medio. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, a la palabra del Señor Jesucristo, a Salmo 119. Salmo 119, solamente vamos a leer el primer versículo porque vamos a ir interiorizándonos en los siguientes versículos. Leo el Salmo 119, versículo 9. Recuerden que antes del versículo 9 aparece la letra Bet. Estamos en la letra Bet nosotros. Y ya comprobamos ya que la letra Bet aparece en el mensaje. Lo vimos en el sermón anterior. El profeta predicó tu casa, el mensaje ¿qué casa me edificaréis? Predicó bastantes cosas acerca de la casa. Y ahora vamos a estudiar la continuación de la letra Bet. Vamos a analizar ciertos versículos que tienen que ver con la letra Bet y el principio espiritual del número 2, que es el valor numérico de esta letra. Entonces, Salmo 119, versículo 9, leo en el nombre de Jesucristo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Amén. Con guardar tu palabra. Bendigamos el nombre del Señor. Padre Celestial, santo eres tú, Señor Jesucristo, y próspero, Señor, es andar en tus caminos. Próspero, Señor, es andar en tu verdad. No prosperidad la que otorga el mundo, sino que prosperidad en tu palabra, prosperidad en tu revelación. Sabemos que tu palabra, Señor, contiene más que los tesoros de toda la tierra. Más vale, Señor, tener una de tus revelaciones que todos los tesoros de esta tierra. Estamos muy agradecidos porque usted nos está dando mucha revelación. A esta iglesia usted la está tratando con mucha revelación. Nosotros nos sentimos hijos privilegiados, nos sentimos como hijos preferidos. Sabemos que tiene muchos hijos por doquier, pero nosotros nos sentimos como si fuésemos José. Como si fuésemos José, aquel hijo de Jacob, el cual fue privilegiado por su padre. Jacob tenía muchos hijos, pero a uno solo se le dio el manto de 7 colores. Nos sentimos hijos privilegiados tuyos, Padre. Nos sentimos hijos, Señor, los cuales estamos muy felices, muy contentos por todo lo que nos estás dando. Así que, Padre Santo, dale la porción a cada hermano y cada hermana que ellos anhelen. Dale, Señor, conforme a su fe. Todo esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Para hoy día tenemos la continuación de la letra Bet. La continuación. Y vamos a analizar los versículos. Versículo por versículo, vamos a ver. Entonces el Salmo 119, versículo 9, habla la palabra y dice ahí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, puede que hayan hermanos más ancianos, hermanas más ancianas, de más edad, y digan ellos, bueno, este versículo no es para mí porque yo dejé de ser joven durante ya muchos años atrás. Pero no es así. No es así. Nosotros tenemos que ver esto de manera espiritual. Por ejemplo, en Proverbios señala ahí de que debes cuidarte de la mujer adúltera, la mujer mala que desvía el camino y te puede hacer perder en la maldad, etcétera, etcétera. Y una hermana pueda decir, bueno, ese versículo no es para mí porque yo soy mujer
y no tengo un espíritu lésbico, no tengo un espíritu de lesbiana que me va a atraer las mujeres. Así que ese versículo de la mujer adúltera no es para mí. Pero eso está errado, eso está errado. Todos los versículos son para nosotros, siendo hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano. Todo es para nosotros. La mujer de maldad es la mujer del orgullo. Es esa mujer del orgullo la cual te quiere desviar de la palabra. Y recuerden que está esto de el adulterio espiritual. El adulterio espiritual es transgreder las escrituras. Amén. Entonces, en este versículo de ¿con qué limpiará el joven su camino? Recuerden que ese versículo también es para nuestros hermanos ancianos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estemos en el tiempo del arrebatamiento, cuando sea el tiempo de la resurrección, ¿cómo van a resucitar nuestros hermanos? Van a resucitar jóvenes, van a resucitar con un nuevo cuerpo. Y nosotros, dice Pablo, no todos se levantarán porque no todos mueren, pero todos seremos transformados. Transformados. Y nuestro cuerpo, cualquier persona que me ve en la calle, alguien diría, aún es un joven, aún no se ve viejo, por así decirlo, pero a mí me están saliendo canas. A mí ya me pueden estar saliendo algún par de arrugas. Amén. Entonces, yo hace 15 años atrás no tenía ninguna cana, nada. Amén. Entonces, mi cuerpo ya no es como solía tenerlo a los 18 años. Entonces, nosotros, cuando todos seamos transformados, nosotros seremos transformados según nosotros seamos en nuestro interior, en nuestro interno, en nuestro ser interior, como el Espíritu Santo vivificó nuestra alma. Como el Espíritu Santo, Él nos trajo un rejuvenecimiento a nuestra alma. Amén. Porque nosotros nos hemos despojado en ese, ya desde antes del rapto, nosotros nos habíamos despojado del viejo hombre. Esa antigua casa, ese antiguo libro, ya nos habríamos despojado de eso. Amén. Y nosotros habríamos nacido de nuevo, y como nacemos de nuevo, nosotros, dice el profeta, que nacemos como un bebé espiritual. Y como un bebé espiritual tenemos que ir creciendo. Y cuando el rapto llegue a nosotros, ya no seremos bebés espirituales, sino que el rapto nos tomará como un joven espiritual. Y un joven espiritual, ¿cómo es? El joven espiritual tiene vitalidad, tiene fortaleza, tiene un montón de características del joven. Es que es rápido, tiene reacciones rápidas, porque un joven al conducir, si no es imprudente, puede tener mejores reacciones que alguien con más experiencia, porque el joven tiene reacciones más rápidas. Y todo eso nos hace espiritualmente, si lo tenemos en el modo espiritual, todo eso, todas las características de un joven en nuestra alma, nos hace, ¿qué va a provocar eso? Recibir un nuevo cuerpo de un hombre glorificado, rejuvenecido. Ya no es la Sara vieja, no es la Sara que parece una abuela, una anciana, no es esa Sara, sino que es una Sara rejuvenecida, porque ella dio a luz al hijo de la promesa. Amén. Entonces el joven tiene vitalidad, el joven tiene energías. Amén. Fortaleza. Está lleno de vida el joven. Está lleno de vida. Amén. Energías, vitalidad. El joven es la edad más fértil que tiene el hombre o la mujer en su juventud. Es la época más fértil que ellos tienen. Amén. Entonces, continuemos. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Aquí claramente el creyente le está pidiendo a Dios que el mismo Padre lo mantenga firme en la palabra. Aquí él dice que con todo el corazón lo ha buscado. Amén. Y esto se conecta a las bienaventuranzas cuando, a la oración de que Jesús da cuando dice: Padre,
no permitas que caigamos en tentación. Amén. No permitas que nos desviemos de tu palabra. Amén. En Juan 14, versículo 15 dice el Señor Jesucristo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor Jesucristo? La palabra del Señor. Esta gloriosa palabra son los mandamientos del Señor Jesucristo. Y la gente no logra entender cuán maravilloso es estar en los caminos del Señor. Cuán maravilloso es ser guiados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Señor, ser guiados por Dios. Porque muchos buscan el camino espiritual, muchos tratan de hacer Reiki, muchos tratan de convertirse en la religión budista, muchos les encanta como son los monjes tibetanos. Pero hace poco tiempo atrás, un par de días atrás, el monje, el pontífice de esa religión, le pidió a un niño pequeño, y le dijo, por favor, lámeme mi lengua. O sea, ¿qué clase de hombre? ¿Qué clase de hombre ese anciano? El Dalai Lama. El Dalai Lama, o sea, el referente de esa religión, tiene una tendencia pedófila. O sea, es una asquerosidad. Es una asquerosidad, y muchos dicen, no, es que yo quiero convertirme en un monje budista, quiero convertirme en esos monjes tibetanos. Oye, pueden vivir hasta los 120 años con esa religión. Están tratando de aplazar su vida corporal, consciente, tangible, lo que ven aquí. Pero ¿qué de esa inmortalidad del alma? Ellos lo que desean es la inmortalidad del alma, pero con un referente así que le pide a un niño, lámeme la lengua, ¿podrán llegar a ese nivel espiritual? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Amén. El catolicismo también, el catolicismo está lleno de pedófilos, curas pedófilos, y ha salido a la luz. Han hecho películas basadas en historia real de eso. O sea, ya es algo que no se puede encubrir más. No se puede encubrir más. O sea, líderes y los propios líderes tratando de encubrir eso, tratando de tapar eso, mandan a ese cura a otro lado. No se puede encubrir más. No se puede encubrir más. Y es más, han aparecido marchas en donde la gente tiene sus pancartas, sus carteles, y en uno de esos carteles salió una mujer la cual le decía, niño, deja de andar provocando a nuestros padres en la fe. ¿Cómo es posible que un niño ande con esas sensaciones sexuales, con intentando provocar sexualmente a un adulto? Eso habla de la demencia que está en la Odisea. La Odisea busca los derechos de las personas, sí, busca los derechos de las personas y protestan. ¿Ya? Pero protestan muchas cosas con demencia. Los transgéneros dicen, nosotros tenemos nuestros derechos. Los homosexuales, nosotros tenemos nuestros derechos. Las lesbianas dicen, nosotros tenemos nuestros derechos. Queremos adoptar hijos. Y han salido a la luz que padres homosexuales que han adoptado a niños han permitido que sus propios hijos adoptivos sean abusados por amigos y han sido abusados por sus propios padres adoptivos. Es tremendo. Es tremendo. Gloria al nombre del Señor. La Odisea está en una edad demente. Y si tan solo la gente llegase a saber cuán tremendo es ser guiados por esta palabra, ser guiados por el Señor Jesucristo, ser guiados por el Espíritu Santo. Si todos fueran guiados por el Espíritu Santo, no habrían divorcios, no habrían problemas en el hogar, no habrían infidelidades, no habrían peleas en el hogar, habría paz en el hogar. ¿Por qué?
porque estarían siendo guiados por el Señor Jesucristo. Hay muchos que dicen, ¿por qué mi matrimonio fracasó? ¿Por qué está fracasando? ¿Por qué mi esposa no me ama? ¿Por qué mi esposo no me ama? ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Por qué mi esposa me dejó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es porque han tomado decisiones sin tomar en cuenta pues la palabra del Señor Jesucristo. Si uno toma decisiones sin la palabra del Señor Jesucristo, pues va al fracaso. Y resulta ser de que toman decisiones, malas decisiones, sin tomar en cuenta la dirección del Señor Jesucristo, sin tomar en cuenta la guianza del Espíritu Santo. Y cuando se dan cuenta de que todo se va por la borda, de que todo se va al drenaje, por así decirlo, pues ahí se acuerdan que hay un Dios, ahí se acuerdan que tienen un familiar que cree en Dios y piden la oración y dice, ayúdame a orar, mira, mi familia está mal, mi matrimonio está mal, ayúdame a orar, pide la oración. Tú tienes gente que sabe de esto, tú tienes a gente que tiene un Dios poderoso, me has contado de eso, ayúdame, pide la oración. ¿Y cómo Dios va a ayudar a algo que en primer lugar Él no estaba en el asunto? ¿Cómo Dios va a solucionar un matrimonio si ese hombre o esa mujer pues estaba predestinado y con tendencia al mal? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer si esto es la decisión de cada uno? Es la decisión de cada uno. O sea, no puede ser de que uno diga, Dios, quítale a esta mujer ese espíritu adúltero porque me está engañando uno con otro. Pero si esa mujer no se quiere rendir a los caminos del Señor, eso no va a ocurrir. ¿Y qué va a pasar? Puede que esté orando ese hombre 10 años y va a seguir teniendo esa mujer adúltera. ¿Por qué? Y dirán, ¿acaso tu Dios no tiene el poder para esto? ¿No tiene el poder para ayudarme en esto? Y no es que Dios no tenga poder, sino que la persona por la cual están pidiendo, simplemente esa persona no quiere nada con Dios. Y Dios lo sabía eso de antemano, que esa persona no iba a querer nada con Él. Y por esa razón, esa oración no fue contestada. ¿Qué tal si una mujer dice, mi marido me golpea, mi marido me engaña, mi marido es malo, mi marido me abandona, etcétera, etcétera, todo malo con él? Pero ¿y qué ocurrió? Tomaron decisiones fuera de la palabra, fuera del mensaje, fuera de la guianza del Espíritu Santo, y ahora quieren esas personas, ahora quieren ellos que Dios les solucione todos los problemas. Pues no es así. Si uno toma una decisión que está fuera de la palabra, si uno toma una decisión que está fuera de este mensaje, no esperen que el Señor Jesucristo vindique eso que comenzó con una raíz del mal. No puede ser, porque Dios no puede cambiar su palabra. O sea, si la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, eso se queda y es inquebrantable. Si usted que es ovejita, entra en matrimonio con una serpiente, esa serpiente se permanecerá serpiente hasta que se muera. Pero hay algunos que dicen, y ha sucedido, hermano, hermana, yo estaba en el mundo, me casé en el mundo, conocí el Evangelio, y luego mi esposo o esposa entró al Evangelio por causa mía. En primer lugar, ambos siempre fueron escogidos. Ambos siempre fueron predestinados. Ambos era una oveja y una oveja, las cuales estaban perdidos en el mundo. Estaban perdidos. No estaban en el redil, pero eran ovejas. Pero si hay una oveja que se une con una cabra, que se une con un chancho, usted será oveja
pero esa persona seguirá siendo chancho, seguirá siendo serpiente, seguirá siendo cabra, y estamos hablando en cuanto a la predestinación, ¿Cómo Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo? Porque nuestro comportamiento antes de conocer a Dios era la de un chancho. Pero Dios, al matar a ese viejo hombre, al matarlo, ¿qué dice el profeta? Ahora renace un cordero. Pero estaba predestinado que nosotros siempre éramos semilla, siempre éramos trigo, siempre éramos oveja. Pero la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Estando en el mundo, si nuestro comportamiento era la de un cerdo, pues éramos un cerdo. Pero Dios tiene que matar el cerdo, y al renacer un cordero, pues eso queda en evidencia que desde la eternidad siempre éramos un cordero. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que el salmista dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque el salmista, David, sabía que si uno se aparta un grado de la palabra, está todo desviado y viene todo mal, tropiezo tras tropiezo, tropiezo tras tropiezo. Y ahora las personas piensan que cuando está bien, está escrito que yo tomé una mala decisión y ahora por primera vez estoy escuchando que cometí mal y ahora quiero reivindicarme. Quiero que Dios me ayude. Al menos el amor a mis hijos. O sea, mi esposo, mi esposa me dejó, me abandonó, ya no estoy con ellos, pero por amor a ellos. Yo quiero darle lo mejor a ellos. Y quiero que ellos tengan eternidad. Este mundo se está cayendo a pedazos. O sea, todo el mundo se está dando cuenta de que esta palabra se está cumpliendo. Todo el mundo se está dando cuenta que esta palabra se está cumpliendo. O sea, en una ocasión me mostraron un video bastante gracioso. En verdad fue gracioso. Y tenía que ver con lo que está sucediendo en estos tiempos. Salía la foto, la imagen de un actor. El actor se llama Nicolas Cage. Y salía el actor mirando seriamente a otra persona, iban en auto y salía, por ejemplo, él mirando seriamente y salía todo el apocalipsis se está cumpliendo y salían destrucciones por doquier y salía después manejando a alguien sonriendo y decía, mi amigo cristiano sonriendo, viendo que todo se está cumpliendo. O sea, diciéndole, te lo dije. O sea, hasta el mundo se está dando cuenta, están haciendo memes, están haciendo videos graciosos diciendo, este mundo se está cayendo a pedazos, y mi amigo cristiano riéndose, manejando y diciendo, te lo dije. Se está cumpliendo, hasta los mundanos se están dando cuenta y están reconociendo y están diciendo, estamos viviendo en el apocalipsis. ¿Por qué? Guerra, rumores de guerra, pandemias mundiales, la inflación tremenda, la sobrepoblación, todo eso está dicho en la Biblia. Que la gran Rusia va a tomar el poder, eso está dicho en la Biblia. ¿Amén? Esto no es algo de que, la pelea entre Rusia y Estados Unidos, ¿quién va a ganar? No. Si ya está dicho ya quién va a ganar. ¿Quién gana son los rusos? Está dicho ya. Dice el profeta, y yo vi en visión cómo las mujeres estadounidenses, cómo las mujeres de América eran violadas por los rusos. Tremendo eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero por amor a nuestros amados, por amor a nuestros seres queridos, mantengámonos en la palabra, y si nos mantenemos en la palabra, si somos fieles en la palabra, usted va a ver resultados positivos. ¿Qué clase de resultado? Uno van a decir, el diablo va a decir, ya está bien, te quiere ir por el camino de Dios, está bien, te voy a quitar el trabajo, te voy a quitar esto, otro. Y uno va a decir, ¿pero qué? Pero si estoy siguiendo los caminos de Dios, ¿cómo puede estar pasando? ¿Cómo puede estar pasando esto? Pero tú vas a ver un milagro.
tú vas a ver un milagro. Y te vas a dar cuenta de que puede ser que en 7 meses no he tenido trabajo, pero que nunca ha faltado el pan, el agua, la comida. Nunca ha faltado para pagar la luz, el agua, el gas, la electricidad, etcétera. Nunca ha faltado. ¿Cómo es posible? Y cuando pasa el tiempo, tú vas a decir, un milagro ha ocurrido aquí. Esto es increíble. Un milagro ha ocurrido aquí. Y tú te vas a dar cuenta y vas a decir, los gobiernos están dominados por Lucifer. Pero Dios apretó el gobierno para que de la nada apareciera un bono que justo a mí me beneficiaba. No tenía dinero, no tenía nada, pero justo apareció este bono de 100.000 pesos. E hizo que pudiese llegar a fin de mes. Y hay algunos que piensan después, ¿pero qué ocurrirá al siguiente mes? Tranquilo, eso no es problema suyo, es problema de Dios. Él sabrá lo que hace. No es problema mío, no es problema de usted. Aquí las promesas de Dios dicen que al Hijo de Dios no le faltará el pan y el agua. Aquí sus promesas dicen, no os dejaré huérfanos. Aquí sus promesas dicen, uy, muchas son las aflicciones del justo, pero en toda mi vida, dice David, jamás he visto al justo desamparado. Eso es, esas promesas son para mí, esas promesas son para ti. ¿Quién es el justo? Quien sigue los mandamientos del Señor, quien se rinde a los caminos del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y déjame decirte, a ti personita que estás conectada ahora, a ti personita que se va a conectar después y ver esto por YouTube, déjame decirte que el diablo está poniendo atención sobre ti. El enemigo, el que gobierna todos los espíritus del aire, aquel que pone enojos, aquel que pone enfermedades, aquel que pone problemas, aquel que le gusta revolver el gallinero y le encanta ver a un lado como todos se pelean. Él te está mirando. Él está poniendo atención. ¿Quién se conecta? ¿Quién participa? ¿Quién está prestando atención? ¿Por qué razón? Porque Él dice, bueno, ella va a ser mi objeto de blanco ahora. ¿Por qué? Porque el diablo dice que no está conmigo, es mi enemigo. Que no está conmigo, es mi enemigo, dice el diablo. Pero déjame decirte que mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. No tenemos que temerle al diablo. Jesucristo ya lo dejó con la columna vertebral rota ya en la cruz. No tiene poder. La Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Está como. O sea, está aparentando. Él es un fanfarrón. Él dice, soy un león. Pero comparado a nuestro nivel espiritual, él es un menino, es un gatito. Es alguien que con una bofetada lo azotamos y sale arrancando. Él no es un león. El único león es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Y ante el rugido de ese león, las puertas del infierno tiemblan y se estremecen. A esa clase de Dios servimos. No servimos esas vacas sagradas de los hindú. ¡Ay! Quiero bañarme en la orina de esa vaca. ¡Qué religión más estúpida! ¡Qué religión más ridícula! O sea, los niños de los hindúes se pueden morir de hambre y ahí tienen carne. Tienen más de 1 tonelada de carne en esa vaca sagrada, pero sus niños se pueden morir de hambre. No me toquen esa vaca sagrada, no la toquen. Mis niños se pueden morir de hambre, pero la vaca sagrada, o sea, hay que respetarla, es nuestro Dios. Y resulta ser que después de unos cuantos años su Dios se muere. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero nuestro Dios es mucho más que eso. Nuestro Dios es mucho más que eso. Y hay algunos que me dicen, oye, tu Dios yo no lo veo, no lo toco, no lo escucho, no lo estoy escuchando. ¿Cómo me compruebas que tú tienes a Dios de tu lado? ¿Cómo me lo compruebas?
Y yo podría fácilmente decir, yo te lo comprobaría, pero al instante, compruébamelo. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo que aquí estás? Por supuesto, aquí estoy. A los 16 años caí postrado, casi en estado vegetal, por un virus que quizás a 1 en 100 millones le da, y yo debería estar postrado y quizás ya desconectado ya. Pero Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Amén. Aquí estoy. Y cada uno de ustedes tiene su experiencia. Cada uno de ustedes puede ver cómo Dios los ha librado de la muerte. Cómo ustedes pudieron haber visto cómo uno va caminando y de repente cae algo. Cae algo y uno se da cuenta, oh, si hubiese pasado 10 segundos. 10 segundos antes, esto me hubiese golpeado y me hubiese roto la cabeza. ¿Cuántas veces Dios te protegió de niño, de niña, haciendo actos peligrosos y te salvaste por un pelo? Y estás aquí, escuchando esta palabra. ¿Eso es un milagro? Eso es un milagro. No es la suerte, no es la suerte. No es esto de que alguien tiró los dados y se dio como así, como así. No, no es la suerte. ¿Por qué? Porque la suerte es un juego de azar. Y si usted va al casino a tirar los dados, o sea, oiga, usted puede estar tirando los dados toda la noche y va a perder 1.000 millones y nunca va a ganar. O sea, esto es la suerte. Mejor no se vaya por ese camino de la suerte porque no le conviene. No le conviene. Mejor me quedo con el Señor Jesucristo, que me tiene una victoria garantizada. No es un juego de azar, a ver, voy a tirar a ver si gano. A ver, voy a tirar y voy a soplar y a ver si gano. No, no, no. Estando en esta palabra, nuestra victoria está garantizada. ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! Mi suegra, en esta clase de operaciones, mucha gente muere. Mucha gente muere, más aún siendo una señora ya de edad, una señora ya jubilada, de tercera edad. Mucho más aún. Son operaciones que uno puede morir, pero ella ya está de pie. Ella ya puede mantenerse de pie. ¿Qué es eso? Un milagro del Señor. Un milagro del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Esto quiere decir que Jesucristo no nos deja huérfanos. Jesucristo no nos abandona. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que tenemos que luchar por ser fieles a Él. Por cuanto Él es fiel para con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si nos mantenemos en el camino de la palabra, demostramos que amamos a Jesucristo. Recuerden que Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no los guardamos, pues no le amamos. Amén. En el verso 11, Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Mire qué tremendo. Aquí todo lo está enfocando el salmista, David, lo está enfocando a la palabra. He guardado tus estatutos, he guardado tus mandamientos, enséñame tus estatutos. Mis labios he contado todos los juicios de tu boca. De tu boca. Está hablando de la palabra de Dios. Amén. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Amén. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios, es lo más preciado que podemos tener. Porque de esa manera nosotros conocemos más de Él. Y si conocemos más de Él, sabemos más de sus promesas, sabemos más de sus pensamientos, sabemos más de sus características, sabemos más de lo que Él anhela, desea, sabemos más de lo que Él emite.
Si sabemos, si tenemos más conocimiento, más sabiduría al respecto, pues mayor beneficio tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos cómo comportarnos, cómo pedir a Dios. ¿Cómo pedir a Dios? Amén. La Biblia dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pides mal. Hay mucha gente que pide a Dios, por favor, Dios, mata a este compañero de trabajo. Por favor, Dios, mata a mi jefe. Y o sea, ¿cómo? O sea, ¿Dios es un sicario? No, no puede ser. Si alguien hace algo en contra de ti y tú lo miras con un ojo maligno y le deseas mal y dices que le vaya mal, que los juicios de Dios vayan sobre él y que el fuego del cielo lo consuma, vas a verlo que al siguiente mes esa misma persona va a ser prosperado y va a haber un auto nuevo, va a tener un auto nuevo, le van a subir el sueldo. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Ahora, ese que me deseaba mal, que me hacía mal, ahora el jefe ahora lo ama. ¿Qué sucede aquí? O sea, lo que yo pedí, sucedió lo contrario. ¿Por qué Dios te dio una lección? Dios te ha dado una lección. Amén. Gloria a Dios. O sea, Él es un impío. Y un impío que fue prosperado. Un impío que fue bendecido. ¡Qué tremendo! Amén. Y justo que te hizo un mal a ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios te está moldeando tu corazón y quiere recordarte, perdona 70 veces 7. Quiere recordarte y decir, si tú no perdonas, ¿cómo quieres que yo te perdone? ¿Cómo quieres que yo te perdone? Amén. Porque hay algo que entender. Hay algo que entender. A veces tú cometes pecados, cometes transgresiones, etcétera, etcétera, cometes faltas, ¿ya? Y el Señor Jesucristo te perdona con su gracia te perdona. Pero hay ciertas cosas, ciertos pecados que Dios te tiene que perdonar, si tú perdonas. Ojo con eso. Si tú perdonas. Porque la Biblia dice, aquellos que perdonan, ellos serán perdonados. Amén. O sea, si alguien no perdona, ¿cómo espera ser perdonado? O sea, por así decirlo, hay dos ramas del perdón. Una que es por gracia y otra que es por obras. O sea, hay una parte que tienes que tú hacer. Hay una parte que tienes tú que hacer y eso es perdonar. Perdonar para ser perdonado. Amén. Son dos. Son dos, una bifurcación. Son dos pasos, por así decirlo, para obtener el perdón. Uno que es por gracia y otro que es por la obra de perdonar. Porque la Biblia no se puede contradecir. Debes perdonar para ser perdonado. Gloria a Dios. Incluso el Señor Jesucristo cuenta una parábola. Cuenta una parábola de alguien que le debía a un rey. Y él le imploró perdón. Por favor, rey, perdóname esta deuda. Y el rey dice, está bien, te perdono. Yo soy un hombre misericordioso, dijo el rey, te perdono. Y dijo, está bien. ¡Qué genial! ¡Qué maravilloso! El rey me ha perdonado de mi deuda. Y luego esta persona se fue contento de la vida. Pero había alguien que le debía a esta persona que fue perdonado. Y esta persona que fue perdonado fue a increpar a ese que le debía y le dijo, oye, tú me debes, oye, ¿sabes qué? Te voy a hasta matar, te voy a eliminar, tú me debes. ¿Qué ocurrió? El rey se percató de este acontecimiento, entonces el rey dijo, bueno, tú no perdonaste tu deuda, entonces ahora yo no te perdono la deuda que tú me debías. Ven aquí al lloro y crujir de dientes.
Amén. O sea que si uno no perdona, no puede ser perdonado. No puede ser. El amor de Dios no está en él. El amor de Dios no puede estar en él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice David, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Proverbios capítulo 16, versículo 16 dice, adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible a la plata. Amén. La sabiduría, inteligencia, todo esto tiene que ver en el plano escritural, en el plano de la palabra. Amén. La sabiduría de Dios, esta palabra eterna, es el maná que necesitamos para obtener las vitaminas necesarias para esta gran batalla jamás peleada. Amén. Son las vitaminas necesarias que necesitamos para entrar en guerra, entrar en batalla, para correr en la carrera del Evangelio. Esta palabra son las vitaminas necesarias. Las vitaminas necesarias. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 15 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. O sea, todo lo que tú puedes desear no se puede comparar con la sabiduría de Dios. Amén. En Job, capítulo 28, versículos 17 al 18 dice, el oro no se le igualará. El oro no se le igualará, y está hablando de la sabiduría. Ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Esta palabra es mejor que todas las riquezas del mundo. ¿Amén? Este glorioso mensaje, esta revelación es un tesoro. ¿Amén? En Mateo capítulo 13, versículo 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Amén. Si está hablando de escondido es porque es una revelación, es un misterio. Entonces este tesoro era en un principio un misterio, pero este misterio ahora va a ser revelado. Amén. Dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Lo esconde de nuevo ¿para qué? Para que nadie más sepa dónde está. Es algo de él, es algo propio, dice. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Se dan cuenta? Este hombre vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía, o sea, se despojó de todo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Deja todo y sígueme. Deja todo el mundo y sígueme. Y de esta manera vas a tener un campo en el reino celestial. Amén, es tremendo esto. Es tremendo. Entonces David sigue diciendo, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Ahora los siguientes versículos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Todo va ligado a la palabra del Señor. Todo va ligado a su palabra, sus estatutos, sus testimonios, las palabras de su boca, etcétera, etcétera. Ahora, avanzando en nuestro estudio de la letra Bet, ya analizamos versículo por versículo ya esta palabra. Ahora avancemos al valor numérico de la letra Bet. El valor numérico de la letra Bet es el número 2. El número 2. ¿Amén? Ese es el valor numérico. El número 2 puede representar tanto una separación, o sea, dividir una cosa de otra cosa. O sea, puede representar separación o puede representar unión. O sea, decir, tengo dos cosas, pero ahora estas son mías, son una ahora. Me pertenecen estas dos cosas. O sea, el principio de separación y un principio de unión.
O sea, por causa de que en un matrimonio, ¿cómo se forma? Un matrimonio, en un principio, antes, eran dos personas, un hombre y una mujer. Pero resulta ser que estos dos ahora se tornan uno. ¿Se dan cuenta? Se tornan uno. Y esto es lo que va involucrado con la letra Bet. Porque recuerden que la letra Bet significa casa, tienda, templo, tabernáculo, etc. Morada. Morada. Es una casa. Y nosotros para tener un hogar, tener una casa, formar una familia. ¿Cómo se obtiene? La familia se obtiene a través del matrimonio. El matrimonio. En una casa, según la visión bíblica, debe haber un matrimonio. No puede haber una unión libre. No puede haber una persona que convive, que estén en fornicación ahí. Tiene que eso legalizarse ante Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, un matrimonio en un principio eran dos, luego se tornan uno. ¿Por qué se produce el divorcio? Porque ellos jamás lograron ser uno. Jamás lograron ser uno. Eso quiere decir que pueden haber muchas opciones. ¿Por qué nunca lograron ser uno? Porque quizás uno de ellos era un hijo privilegiado del Señor Jesucristo y el otro no decidió estar en esos caminos. Puede ser. Y tarde que temprano, fíjense, esto ocurre bastante. Cuando hay un divorcio, cuando hay una separación de una pareja, de un matrimonio, etcétera, etcétera, hay uno de los dos que opta por entrar a los caminos del Señor si uno de ellos era escogido. Y el otro no va a optar por ese camino. Amén. Pero uno de los dos, después de una separación, uno de los dos halla los caminos del Señor. Y esta persona después dice, qué tremendo que yo conocí a Dios estando separado de esa otra personita. ¿Y por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no pude entrar a los caminos de Dios antes? Quizás se hubiese salvado el matrimonio, quizás esa persona seguiría conmigo si esto lo hubiese conocido antes. Pero resulta ser de que esa era la personita que impedía que usted conociera estos caminos. Lamentablemente es así. Esa personita iba a ser la piedra de tropiezo para que usted conociese a Jesucristo. Entonces, como Dios te amó, Dios te miró, Dios vio a través de las edades, a través de los siglos, a través de los milenios y dijo, tú eres mío, tú eres mía, entonces todo lo que impide que tú me sigas, lo voy a hacer a un lado. Entonces, esa separación, esa división, no fue culpa tuya, no fue culpa de la otra persona, no fue culpa de nadie, de ningún ente aquí carnal. Fue un tema de incluso Dios, el Señor Jesucristo, que te quiso rescatar. Porque en esa situación ibas en un mal camino, ibas directo al matadero, ibas directo a la carnicería mundial que va a quedar aquí. Va a haber una guerra mundial. Va a haber una guerra mundial. Se van a matar todos. Se van a matar entre todos. Van a haber catástrofes. O sea, esto no es algo que lo estamos inventando. Esto no es algo... Ya hubo una pandemia que mató a miles. Esto es un principio. Es una pincelada de lo que va a ocurrir después. Los científicos están diciendo de que ya este mundo no da más e incluso quieren retomar las misiones Apolo para tratar de salir de esta tierra. Quieren salir con ese nivel de astronauta, quieren salir de aquí. Quieren escapar porque sabe lo que se avecina. Sabe lo que se avecina. Amén, gloria a Dios. Ahora, en un matrimonio entonces eran dos y luego son uno. Ahora, el Padre y el Hijo son uno.
El Padre y el Hijo son uno en esencia, son uno en voluntad, son uno en característica, son uno en gloria, son uno, son uno. Amén. Pero ahí en el Padre y el Hijo tuvo que haber una separación. Pero fue una separación positiva, no una separación de que se produjo pecado o había una discordia o algo por el estilo. No. Tuvo que haber una separación positiva. ¿Por qué? Porque a Dios el Padre, dice la Biblia, a Dios nadie le dio jamás. Pero Dios se dio a conocer a través de su Hijo. El Hijo de Dios dio a conocer al Padre. Entonces Dios, el Padre y el Hijo, los cuales eran uno, ellos se tuvieron que separar para un beneficio de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros entrásemos a la gloria de Dios Padre, a la gloria de Dios Elohim, o sea, todo sería consumido, dice la Biblia. Todo sería consumido. No lo soportaríamos. Entonces, la gloria Shekinah era la propia gloria de Dios, la cual estaba contenida a través del Hijo de Dios. A través del Hijo de Dios. Amén. El profeta habla de Dios en morfe. Dios en la columna de fuego, Dios en la nube, Dios era la piedra que los seguía, etcétera, etcétera. Amén. Pero si uno piensa de que ese era Dios, el autoexistente Elohim, si uno piensa que Melquisedec era el autoexistente, el propio Dios, no, Abraham no vio a Dios el Padre. Abraham vio a Dios el Padre velado en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. No hay que confundir eso. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que en verdad era la estructura del Hijo de Dios la cual vio Abraham? ¿Cómo sabemos? Porque el profeta enseña, el profeta declara que cuando Jesucristo, su alma, bajó al infierno y luego fue al paraíso y golpeó la puerta, Abraham abrió la puerta y Abraham, al ver a Jesucristo, reconoció a Melquisedec. Y no ¿cómo es posible? O sea, el unitario y el dualista aquí se pierde. ¿Cómo es posible? Si en el Antiguo Testamento estaba viendo al Padre y ahora vino en el Nuevo Testamento, ahora fue el Hijo. ¿Cómo Abraham pudo ver a la misma persona? Es porque siempre que Dios se manifestó y alguien podía percibirlo con estos ojos, amén, ese era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, siendo Dios en morfe, cambiando de forma, a través del Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, correcto. El Hijo de Dios no se había manifestado en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios vino recién en el Nuevo Testamento. Y su estructura, su tabernáculo, fue la de un hombre. Y su nombre fue Jesús. Pero el Hijo de Dios tiene una preexistencia de eso. Jesús no inicia su vida, no inicia de aquí viene Jesús y de aquí recién nació. No partió hace 2000 años atrás Jesús. Jesús viene desde antes de la fundación del mundo. Porque Jesús dice, Padre, glorifícame con la gloria que teníamos antes que el mundo fuese. Amén. Antes que el mundo fuese. O sea, el Hijo de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la creación estaba ya el Hijo de Dios. Amén. El Padre y el Hijo no son dos personas distintas. No son dos seres distintos. No tienen dos cualidades distintas.
no tienen dos naturalezas distintas, es un Dios con dos clases de gloria. Lo hemos visto antes. La gloria engendrada y la gloria no engendrada. En la gloria engendrada vemos al Logos, al Hijo de Dios, porque dice la Biblia, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Ese fue el Hijo de Dios, la sabiduría que fue engendrada. En Proverbios 8 dice, en Él estaba yo creándolo todo. Antes de los abismos, antes de los collados, antes de todo, fui engendrada. La sabiduría, la palabra, lo vimos. La palabra fue engendrada en Elohim. En Dios, en el autoexistente, fue engendrado. Dios se engendró una parte y esa parte fue la palabra. Porque esta palabra que vemos es Dios, pero en forma de letra. Palabra escrita es Dios en forma de letra. Y alguien podría tomar este libro y quemarlo y quedar cenizas. Pero Dios no se ha ido a ninguna parte, porque es el contenido, la palabra, la cual es eterna. El contenido del libro es lo eterno. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Padre y el Hijo tenían la misma voluntad, tenían todo idéntico. Y es más, creo que hace unos cultos pasados di el ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Y todos dicen que ahí Jesús, por así decirlo, Jesús tuvo miedo y como que Jesús se estaba poco menos arrepintiendo de dar su vida. Arrepintiendo. O sea, en un momento alguien le dijo, Señor, no te entregues, no vayas. Y el Señor Jesucristo dijo, para esto es a lo que he venido. Para esto es a lo que he venido. Amén. Y en un momento el Señor Jesús dijo, yo entrego mi vida y yo tengo poder para tomarla. Ahí es donde cae la doctrina dualista también. Porque los dualistas dicen, ¿se dan cuenta? El Padre es quien levanta al Hijo. O sea, en los Hechos, Pablo, todos dicen, el Padre levantó a Jesucristo. Y el Padre que levantó a Jesucristo. Y el Espíritu que levantó al Hijo. Y el Padre levantó al Hijo. O sea, en los Hechos, los apóstoles, no hubo ningún apóstol que dijera que el Hijo se levantó por sí mismo. No hubo ninguno. Sin embargo, el Señor Jesús, y aquí estamos Jesús, aún no siendo glorificado, Jesús, aún no dando su vida, Jesús dijo, yo entrego mi vida y yo tengo poder para tomarla de nuevo. Y eso lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. O sea, ¿cuál es el problema de los dualistas? Porque nosotros estamos hablando del Padre y el Hijo. Y eso es bíblico. Es bíblico. La Biblia va en contra del unitario. La Biblia dice, si alguien no cree en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. O sea, el unitario tiene un problema. Porque el unitario, muchos del mensaje incluso niegan al Hijo de Dios. Y dicen, no puede existir el Hijo de Dios, porque es un solo Dios. O sea, ellos no entienden la deidad. Porque si ellos nombran al Padre y al Hijo, ellos dicen, no, me voy a tornar en dualista porque veo a dos. O sea, por miedo, ellos piensan, si yo veo al Padre y al Hijo voy a tener dos dioses, o sea, no puede ser. No es así, no es así. El Hijo y el Padre son uno en esencia, en todo son uno. Amén. Pero ¿cuál es la diferencia? El Padre no podía dar su vida, el Hijo sí podía dar su vida. El Padre nunca tuvo inicio y final. El Hijo sí que es el alfa y el omega. El Hijo sí que es el alfa y el omega. Es el principio y es el fin. Es el principio y es el fin. Gloria al nombre del Señor. Y por favor, no piensen de que es un final, de que el Hijo de Dios
muere. O sea, no es esa clase de final. No es esa clase de final. Pablo explicó cuál era el fin. Pablo lo explica. Pablo lo explica y dice, vendrá el arrebatamiento, todos nos iremos, y después dice Pablo, luego el fin. Si quieren después en otro culto le pongo la cita, pero Pablo dice, luego el fin, dice Pablo. El fin. ¿Cuál es el fin? Recuerden que tenemos esto, todo lo que estamos viviendo es un plan de redención. El plan de redención, o sea, es como que ahí dice, llega el fin, o sea, ahí Dios da por sentado, da por culminado su plan de redención y dice, aquí la palabra ya se cumplió, las profecías fueron cumplidas, ya toda la palabra del libro ya está cumplida. Ese es el final, ese es el final. Luego el fin. ¿Y cómo será el fin? Nuestro final es en Jesucristo. En Jesucristo, porque la Biblia señala de que todas las cosas son sujetas a Él y que Jesucristo reúne todas las cosas para entregárselas nuevamente al Padre. O sea, que todo lo que comenzó en el Padre, que todo lo que salió del Padre, toda la creación, ahora nuevamente retorna a Él. Eso es la eternidad. Eso es la eternidad. Volver toda la eternidad, volver a la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Estar en Dios, estar en el Padre, estar en su eternidad. Y no piensen de que vamos a estar encerrados en un cuerpo de Dios. No. Estamos en la eternidad de Dios. La eternidad, la propia eternidad es Dios mismo. La propia eternidad es Dios mismo. Amén. Estaremos todos disfrutando la eternidad estando todos en Dios. Amén. Es tremendo. O sea, a un ser humano con mente humana, pues le explota la cabeza. O sea, esto es algo más avanzado que lo que enseñó Stephen Hawking de los agujeros negros, de aquí que nos podemos teletransportar, de que podemos viajar en el tiempo a través de eso. Todo lo que trato de explicar, todas esas cosas, las entendemos en la palabra. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro, ¿qué es? Que si uno entra ahí, incluso uno puede viajar en el tiempo. O sea, uno puede viajar a través de las edades, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es el cuerpo glorificado que vamos a tener nosotros. Que nos podemos mover así a mayor velocidad de la luz. Y llegar en un abrir y cerrar de ojos desde acá, desde el primer cielo, porque le encontraremos en el aire, y nos encontraremos en un abrir y cerrar de ojos en el tercer cielo. O sea, el segundo cielo, que es el espacio exterior, que son galaxias, tras galaxias y tras galaxias. O sea, eso lo pasaremos en un abrir y cerrar de ojos. Que incluso llegar a Marte son varios minutos, pero de años luz. De años luz. Son minutos, pero años luz. Amén. Es tremendo. Es tremendo. O sea, ni siquiera van a pasar minutos. Y Marte a nosotros ya lo habríamos pasado, pero más rápido que el pensamiento. Es tremendo. Amén. Todo eso se logra con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo son las moradas. Es la Bet que Dios está preparando. Jesucristo está preparando para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo en el Getsemaní, ¿qué dijo Él? Dijo Jesucristo en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ¿qué estaba ocurriendo en el Getsemaní? Hay una canción de un rockero. El grupo es Guns N' Roses. El vocalista se llama Axl Rose. Y en una de sus canciones dice, está como hablando del diablo ahí. Está hablando del diablo y dice: yo estuve en ciertas vacaciones, en cierta calle, yo estuve, no sé, en guerra, etcétera, etcétera. Y dice ahí, la canción dice: yo estuve presente cuando se dio el momento de duda de Jesus Christ, dice, de Jesucristo, cuando Jesucristo entró en duda, yo estuve ahí. O
sea, diciendo ahí como que el diablo estuvo. Fíjese en eso, son fuertes declaraciones, dice. El diablo dando una declaración. Yo estuve en el momento de duda de Jesucristo. O sea, antes de dirigirse a la cruz. O sea, en Jesucristo. ¿Hubo una duda? En Jesucristo hubo una duda. ¿De dónde sacan eso? Del versículo donde dice Jesús, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, cualquiera lo toma como duda. Y yo antes creía, tal cual como el profeta una vez en una ocasión dijo, yo siempre pensé de que los sellos de atrás del libro era algo distinto al libro, pero me he dado cuenta de que esos sellos forman parte del mismo libro. No puede ser algo aparte porque no pueden ni quitar ni añadir. El profeta dice, yo antes creía que era así, pero ahora Dios me ha revelado esto. Y yo también puedo decir lo mismo. Yo antes creía que el Señor Jesucristo, es verdad, tenía temor de ir a la cruz. Tenía temor de ir a la cruz y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero yo decía, pero Él estaba tan rendido y por amor a nosotros Él se rindió, que Él de igual forma fue. Pero ahora Dios me ha revelado algo distinto y me ha revelado algo más perfecto aún. Porque es verdad, yo dije, estas declaraciones de estos paganos, de esta canción satánica que dice que el diablo estuvo en el momento de duda de Jesucristo, ¿es posible de que en Jesucristo haya un momento de duda? Que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo entrego mi vida y yo mismo tengo poder para tomarla de nuevo. El mismo Jesucristo que dijo, pues para esto yo he venido, para dar mi vida. Y el mismo Señor Jesucristo que habló más de su segunda venida, de que su primera venida. O sea, Él ya estaba diciendo que Él iba a morir, pero que iba a regresar. Que iba a morir, pero que iba a regresar. Y si hubiese alguna pizca, como de un grano de mostaza, una pizca así de pequeño, de duda en Él, ¿es que Él no creía su propia palabra? No, no es posible. No es posible. No es posible. No es posible. ¿Cómo hubiese sido posible que nuestro maestro, que un discípulo no puede llegar más que el maestro, que nuestro maestro hubiese tenido así una pizca, al menos un pequeño grano de mostaza, pero de duda? No puede ser posible, no puede ser posible. Ahora Dios me ha revelado de que Jesús en ese momento no tenía duda. Pero ¿por qué entonces dijo esas palabras? ¿Por qué entonces dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía? ¿Qué ocurrió? Pablo, en Hebreos nos da la respuesta. Pablo dice de que Dios lo libró de la muerte. Eso dice en Hebreos. Dios lo libró de la muerte. Y ahora alguien puede tomar esa cita diciendo, bueno, es que Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. Amén. Entonces Dios lo libró de la muerte. Pero déjenme decirles que si el Padre hubiese hecho el trabajo únicamente, el Padre trabajó por el Hijo, entonces no podemos decir la frase, Jesús venció la muerte. No podemos decirla. Pero Jesús venció la muerte, sí que la venció. Sí que venció la muerte. Sí que venció la muerte. Y esa es la diferencia que tengo con algunos hermanos que creen en la deidad, pero toman de que son dos seres. El Padre y el Hijo son dos seres. Son dos seres, dos personas o dos entes, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque está la cita de que el Padre levanta al Hijo. Entonces yo digo, si alguien le ayuda a una persona, entonces esa victoria no cuenta como victoria propia porque le ayudaron. O sea, si yo voy a la universidad y voy a hacer una prueba, un examen, etcétera, etcétera, y el de al lado, que es más inteligente que yo, me sopla toda la respuesta, oye, es así, es asá, hazlo así. Y bueno, después yo digo, tome profesor, obtengo una buena calificación, ya está bien, lo logré, pasé. Pero eso es trampa.
Eso es trampa. O sea, yo pasé el examen por alguien más, alguien externo a mí. ¿Es mérito mío? No es mérito mío. No es mérito mío. Eso me haría a mí la frase de más que vencedor. Porque sin sudar tanto, alguien me otorgó la victoria. Esa es la frase más que vencedor. Esa es la frase que es para ti y para mí. Más que vencedor. Porque nosotros sin mérito hemos vencido. La victoria la dio Jesucristo. Pero Jesucristo es más que vencedor. No. Jesucristo no es más que vencedor. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el vencedor. Entonces, si Él es el vencedor, ¿alguien le hizo el trabajo a Él? ¿Alguien externo le hizo el trabajo a Él? No hubiera funcionado la redención. En primer lugar, el cuerpo glorificado no le hubiese sido otorgado a Él. No le hubiese sido otorgado a Él por cuanto Él no venció. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? Es cierto. El poder vivificador estaba en el Padre. El Espíritu Santo estaba en el Padre. Pero ¿qué ocurrió? En el Jordán estaba el tabernáculo. Y en el Jordán estaba el tabernáculo sin la unción, sin el pilar de fuego en él. Estaba el tabernáculo solo. Pero luego del bautismo fue lleno del Espíritu Santo. Ahí fue uno. 100% uno. 100% hombre, 100% Dios, 100% uno. El Padre y el Hijo. ¿Qué ocurrió? En el Getsemaní, Jesucristo fue a la prensa de olivos. Getsemaní significa prensa de olivos. Y se le estrujó, se le sacó todo el aceite que estaba en él. Porque el profeta dice que no podía ir a la cruz como Dios. Como Dios no podía ir a la cruz. Entonces el Espíritu Santo salió de él. Y el profeta dice en el mensaje un juicio que la palabra sin el Espíritu Santo está muerta. Eso quiere decir que Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, sin el Espíritu Santo, sí estaba expuesto a morir. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Hemos visto que estaba el Hijo de Dios y luego estaba solo y luego el Padre se unió a él y ahora el Hijo, el Espíritu Santo salió de él, está solo ahora nuevamente y ahora este tabernáculo que dio su vida y murió, ahora el Espíritu Santo vuelve nuevamente a él. Cuando su alma fue a sacar a todo, llevó cautiva la cautividad, ¿quién dice que la llevó? Jesucristo. Jesucristo llevó cautiva la cautividad a todos en el paraíso. Jesucristo fue quien golpeó la puerta. Jesucristo fue. Y que el Espíritu Santo haya descendido a ese sepulcro, haya descendido a esa tumba. El Espíritu Santo ingresó en él y ahora son uno. Son uno para siempre. Son uno y para siempre. Amén. La Biblia dice en Isaías, cuando estemos en el milenio, dice ahí, y Dios aquí será totalmente uno. Totalmente uno. ¿Por qué Isaías se da la molestia, por así decirlo? La molestia de decir de que Dios será totalmente uno. Si ya en la ley, en los escritos de Moisés, ya estaba dicho y prescrito, oye Jehová tu Dios, uno es. Y ahora entonces, ¿por qué viene Isaías a recalcar algo y decir, ahora Dios, Jehová, será totalmente uno? ¿Por qué? Porque ahora el Padre y el Hijo son uno e inseparables. Así es como lo veo yo. Así es como he obtenido esta revelación. Son uno e inseparables. Amén. Gloria al nombre del Señor. Claramente el Padre siempre morando dentro del Hijo. Porque recuerden que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús prácticamente le dijo, lo que tú quieres no se puede. Pero si tú me ves, es porque estás viendo al Padre. ¿Amén? O sea, tú me estás pidiendo algo que está de más, Felipe. Está de más.
¿cómo me puedes estar pidiendo algo que ya lo tienes? Si me ves a mí, has visto al Padre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero estamos viendo el principio del número 2, Bet. Y para ver el principio de separación y unión, fue inevitable ver esta pincelada de la deidad. Porque ahora tenemos una separación positiva. Una separación positiva. Porque sin esta separación del Padre y el Hijo, si siempre hubiese sido el Padre solamente, ¿y por qué lo definimos como Padre? Porque es Padre por creación. Todas las cosas que Él creó. Amén. Padre por creación. Si hubiese sido siempre el Padre, pues no le habríamos conocido jamás. Y siempre se hubiese quedado como el Dios sobre nosotros. Un Dios lejano, un Dios difícil de alcanzar, un Dios que solamente se podría manifestar en un tabernáculo, en una tienda, y solamente una persona podía entrar en comunión con Él, que era el sumo sacerdote. Pero ahora que el Hijo vino y dio a conocer al Padre, ahora el sumo sacerdote no es el único que entra. Ahora todos podemos entrar a la gloriosa presencia del Dios Todopoderoso. Cada uno de nosotros. Y no solo los hombres, sino también las mujeres. Porque Pablo dijo, ahora no es griego ni gentil, hombre y mujer. Amén. Todos podemos entrar a esa gloriosa gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. La separación de Dios y el Logos trajo consecuencias positivas para nosotros. Era una separación no por discordia, no por pecado, no, sino que era la manera, era el método para Dios darse a conocer. ¿Y cómo es posible de que el Hijo y el Padre sean uno y no dos personas distintas? Es porque Dios, Él, su Espíritu Santo, Él moró en los profetas. Él moró en cada uno de ellos. Entraba el Espíritu Santo en ellos, mas no en su alma. No, el Señor Jesucristo aún no había muerto para que sucediera eso. Solamente podían los profetas tocar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, mas no en su alma. Y Dios en ellos, Dios conocía al hombre, pero de manera intelectual solamente. De manera intelectual, no por experiencia. Pero cuando vino el Hijo, Dios, en el Hijo de Dios, Dios pudo conocer cómo era un bebé al amamantar. Ahora por experiencia. Dios pudo conocer al hombre por experiencia. Dios pudo conocer ahora por experiencia. Dios siempre estuvo existiendo. O sea, no piensen porque el profeta dice, Él era bebé Jehová, siendo amamantado por una mujer. Y el unitario piensa, ahí estaba Dios como un bebé. O sea, hermanos, no es posible que Dios, el Todopoderoso, se haya convertido en un bebé. O sea, queda la destrucción total en el mundo. El mar se hubiese salido porque la Biblia dice que Dios es el que lo calma. Dios es el que le pone la pared al mar. Dios es el que mantiene todo en orden. Y un bebé está expuesto. Un bebé tuvo que escapar a Egipto porque un tal Herodes quería matarlo. O sea, ¿por qué el profeta? Y seamos escriturales entonces. Seamos escriturales. El profeta dijo, bebé Jehová. ¿Es un error del profeta? No, no es un error. No es un error del profeta. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo tienen el mismo nombre. ¿El nombre de Jesús cuál es? El significado del nombre Jesús ¿cuál es? Jehová Salvador. ¿Su nombre era Jehová? Pues claro que sí. Claro que sí. Es Jehová Salvador. Jesús significa Jehová Salvador. ¿Era Jehová siendo amamantado por María? Sí. Sí era Jehová. Porque el nombre de ese bebé es Jehová Salvador. Estamos entendiendo varias cosas. Amén. Hay muchas escrituras donde el profeta dice bebé Jehová, bebé Jehová, bebé Jehová. Entonces el creyente del mensaje unitario dice, ahí lo tenemos.
Ahí lo tenemos. ¿Era el Padre siendo un bebé? No, 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 no. No, porque Dios es el que controla la naturaleza. Es el Dios que controla toda la naturaleza. Todo está en orden ahí, todo está en orden. Es Dios el cual le impide al diablo destruir todo el mundo. Dios le pone la detención al diablo. Amén. Siendo Dios un bebé, no se hubiese logrado eso. No se hubiese logrado. Gloria a Dios. Pero Dios, a través del Hijo, porque entre el Padre y el Hijo había una conexión especial. Había una conexión especial entre el Padre y el Hijo. Tanto así de que el Padre podía conocer todo lo que estaba sucediendo en su Hijo. Entonces el Hijo, al vivir lo que vivía un bebé, el Padre ahora por experiencia, ahora sabe lo que era ser un bebé. No por intelectualismo, porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, es omnisciente, lo sabe todo. Pero Dios sabía todas las características de un hombre, pero no por experiencia. No por experiencia. Pero ahora con el Hijo, ahora sí que conocía al hombre. Ahora conoció lo que era ser un niño. Conoció Dios lo que era un hombre de trabajo porque Jesús fue carpintero. Conoció Dios el hombre cómo trabajaba, sus sensaciones, su cansancio. Su cansancio, supo todo eso. Amén. Gloria a Dios. Dios lo conoció a través de su Hijo. Amén. Entonces, el principio de separación, el principio del número 2, estaba el Padre y el Hijo, eran uno solo. Pero ahora el Padre y el Hijo sale de Dios. El profeta dice, salió una luz de Dios. Ese era el Logos, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, a pesar de que Adán y su mujer fueron creados al mismo tiempo, su esposa se encontraba dentro de Adán. La Biblia dice que ambos se llamaron Adán el día que fueron creados. O sea, Eva estaba dentro de Adán. Pero a pesar de que Adán y Eva, Adán y varona vamos a decir, porque Eva se llamó después de su caída. Adán y varona, los dos, hombre y mujer, los dos, a pesar de que Adán siempre tuvo a su esposa, él no la podía ver, no podía tener compañerismo con ella. Y a pesar de que su esposa siempre estuvo con él se sentía solo. Amén. Él se sentía solo. Su mujer siempre estuvo con él. Pero Adán no lo podía captar. Adán no tuvo la revelación de que su esposa estaba dentro de él. Amén. Hasta que Dios ocasionó un sueño profundo en Adán. Dios causó un sueño profundo en Adán y de ahí sacó de su costado a su esposa. Amén. Sacó de su costado a su esposa. Y el hombre y la mujer, ambos, el profeta dice que la mujer es un subproducto. Es un subproducto. Pero Dios no tuvo que respirar otro aliento de vida para la mujer. La mujer cuando salió de Adán, la mujer salió ya con el aliento de vida que estaba ya inmerso en Adán. La mujer salió y ya estaba viva. Amén. Dios no tuvo que soplar en ella aliento de vida, porque ya lo había hecho con Adán. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando Eva salió de Adán, Adán despertó y lo primero que vio fue una mujer y Adán se enamoró inmediatamente de ella. Adán ahora recién podía tener compañerismo consigo mismo. Por fin podía tener compañerismo consigo mismo. Amén. Principio de separación y unión. Principio del número 2. Principio del número 2. Eran uno en primera instancia, pero ahora Dios lo hace dos. Lo hace dos. Y luego Adán la reconoce que ella es parte de él. O sea, Adán no dijo, ¿tú de dónde provienes? ¿De dónde vienes? ¿Vienes de otra? ¿Dios creó otra mujer? O sea, Adán dijo, ¿Dios me creó a mí otra mujer? No, no. Adán inmediatamente, porque Adán era profeta y Adán discernió el corazón de Eva y Adán declara, tú eres
carne de mi carne, hueso de mi hueso, sangre de mi sangre. Lo declaró. Porque Adán discernió el corazón de ella y Adán se vio reflejado en ella, porque el profeta dice que la mujer es el reflejo del marido. Amén. Adán se vio reflejado en ella. Adán la reconoce inmediatamente. Adán la reconoce inmediatamente. Entonces cuando Adán reconoce a su mujer, ahí viene nuevamente el principio del número 2, letra Bet. Amén. El principio de separación, pero era el principio de unión. Siempre fueron uno, Dios los separó, los hizo dos, pero ahora cuando se reconocen, ahora nuevamente llegan a ser uno, pero en matrimonio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora hay que entender una cosa también, que hay separaciones en busca de un propósito. Amén. Y es algo que va acorde a las Escrituras. Por ejemplo, la separación de Elohim y el Logos fue una separación positiva. Nos ayudó a nosotros para conocer a Dios. Amén. Y la separación de Adán y Varona fue una separación positiva, para que así Adán tuviese compañerismo consigo mismo. Antes de la separación no podía haber compañerismo. Antes de la separación no podía haber iglesia. No podía haber iglesia, porque la Biblia es específica. La Biblia es específica. ¿Cómo puede haber una iglesia? ¿Cuál es el patrón para que haya una iglesia? Y la Biblia dice, donde hubieran 2 o 3, yo estaré en medios congregados. Y ese patrón estaba en el Edén. Para que hubiese una iglesia en el Edén, estaba Adán y Eva. Adán y Eva. Amén. Gloria al nombre del Señor. Se cumplió el patrón. Se cumplió el patrón de cuando Dios forma una iglesia, donde hubieran 2 o 3. ¿Cuál es lo mínimo? 2. Lo mínimo son 2. Amén. ¿Por qué? O sea, Adán, bueno, no es que no haya tenido compañerismo con el Padre, pero Adán tuvo un propósito y estaba enfocado. Dios le dijo, te doy la creación. El profeta dice que Adán modificó ríos, Adán formó montañas, Adán le ordenaba a los árboles, baja para comer de tu fruto. Era tremendo. Adán empezó a discernir a los animales, a las bestias del campo, y según como Adán los discernía, porque él era profeta, repito, discernía los corazones, y dijo, tú eres gorila, tú eres león, tú eres becerro. O sea, y según sus características, ahora según lo que nos otorgó Adán, podemos sacar revelación al respecto. Porque nosotros vemos el ser viviente del león, y el ser viviente del león tiene ciertas características, y nos basamos en estas características. Y eso es a través de lo que Adán dio, el fruto del león. Y el león tiene ciertas características y se comportó de cierta forma, y Dios se reflejó en el león. Adán vio a la oveja y Adán empezó a juntar una Aleph, una Bet, etcétera, etcétera, y dijo, juntó una Gimel, etcétera, las letras que están en esta Biblia las juntó Adán y dijo, yo te reconozco y tú eres una oveja. ¿Por qué? Porque Adán la vio mansa, la vio que necesitaba un pastor, la vio como que necesitaba un pastor. Y dijo que era una oveja. Adán vio un águila y Adán reconoció de que esa águila tenía revelación, que era el ave, que lo volaba más alto que todas. Y dijo, esta águila tiene una unción de un profeta, tu nombre será águila. Y ahora todos los animales, ahora nosotros en la Biblia vemos animales en tipologías espirituales y sacamos revelación al respecto por causa de que Adán puso leopardo, oso, etcétera, etcétera. Le puso a este oso y yo puedo ver de que Adán vio una manifestación de cómo se da Rusia en estos momentos. Adán vio todo el potencial que podía tener ese oso.
Y Adán lo vio y dijo, este oso quizás no es tan inteligente, pero puede tener una fuerza bruta que puede arrasar con todo. Y resulta ser que la Biblia señala de que Rusia es el oso que está encadenado. O sea, y si ese oso que está encadenado es desencadenado y está desenfrenado, uy, tremendo lo que puede hacer este oso. Amén. Pero eso es porque Adán lo vio primero. ¿Por qué creen que Adán le puso serpiente a la serpiente? Amén. Serpiente astuta. Las serpientes son uno de los reptiles más astutos que hay. Por algo Adán puso serpiente a la serpiente. Amén. Entonces Adán estaba tan enfocado en su labor que no se había percatado aún de que estaba solo. Después de que Adán terminó su labor, después de que él estaba enfocado en su trabajo, ahí se dio cuenta. Todos están en pareja. ¿Y por qué yo no? Y ahí se sintió solo. Y de ahí vino Eva, y de ahí se formó la iglesia en el huerto del Edén. Bueno. Principio de separación y unión. Separación y unión. Letra Bet, valor numérico, número 2. Gloria a Dios. Ahora, hay otra clase de separaciones, y yo creo que ya somos expertos en este ámbito, que son a raíz de separaciones que se dan porque tienes a alguien al lado que no es muy espiritual. Amén. Son esas clases de separaciones que tenemos que separarnos. Dios provoca una separación de alguien que no es tan espiritual. Amén. O sea, el profeta dijo que Abraham no podía ser bendecido estando Lot de su lado. Amén. Tuvo que haber una separación para que Abraham recibiera en su recibiera en su tienda a Melquisedec. Tuvo que haber una separación para que Abraham recibiera a Melquisedec. Amén. A Dios mismo. Isaac no podía heredar lo de su padre Abraham estando un Ismael al lado suyo. El Ismael, el indomable, el indómito, el irreverente, el salvaje, el cazador, el guerrero. Ismael hubiese matado a Isaac. Lo habría matado. Entonces Isaac no podía recibir la bendición si no hubiese habido una separación del hijo de la promesa del hijo de la esclava. Y eso está escrito en la Biblia. Pablo lo escribe también. Amén. Jacob no podía recibir la bendición celestial si no estaba separado de un Esaú. Si no estaba separado de un Esaú. Y si no hubiese sabido que Esaú venía a matarlo. ¿Por qué? Porque la vivencia de Jacob y Esaú es el reflejo de lo que se dio con Caín y Abel. Esaú reflejando a Caín y Jacob reflejando a Abel. O sea, Esaú tarde que temprano iba a ocasionar muerte a Jacob. Y el profeta lo declara. La angustia de Jacob. Dice la angustia de Jacob, la angustia de Israel. ¿Quién lo ocasiona? ¿Quién va a ocasionar la angustia de Israel en este último tiempo? Esaú. Esaú es aquel que ocasiona la angustia de Jacob. Amén. Y puede verlo tanto el Esaú hereditario en la carne como el Esaú espiritual que va a tratar de matar al pueblo de Israel en esa gran tribulación. Amén. Pero dice la Biblia que surgirán salvadores en contra de Esaú. Esos salvadores, dice la Biblia, los define como salvadores. ¿Y qué significa salvador? Josué. Josué significa salvador, libertador. Vendrán salvadores, o sea, vendrán josueces. Vendrá un ejército del Espíritu Santo. ¿Quién es ese ejército? Nosotros. Nosotros somos ese ejército que vendrá a salvar al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Un pueblo
que siempre miró en menos al pueblo gentil. El pueblo de Israel siempre lo miró en menos y dijo, nosotros somos el pueblo de Dios, ellos no tienen nada que ver. Pero el pueblo, que no era pueblo, el pueblo despreciado, Él vendrá a salvar al pueblo que sí era pueblo. Aleluya, aleluya. Los despreciados vendrán a salvar a ese pueblo que los despreció. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Va a ser tremendo, ¿verdad? Aleluya. Ahora, Jacob no podía recibir la bendición del propio Jesucristo si no se separaba de un Esaú. José, para él fue un dolor la traición de sus hermanos. Y estoy seguro de que la maldad que hicieron sus hermanos, que ellos tuvieron que matar a un ser vivo para bañarlo en el manto de José, si José permanecía con ellos, quizás esa sangre de cordero hubiese sido la propia sangre de él. Quizás a cuánto habrá llegado el odio, que quizás sus propios hermanos hubiesen quizás atentado contra la vida de José. Amén. Sin embargo, José, al separarse de aquellos livianitos hermanos que tenía, amén, José, al separarse de los ilustres hermanos que tenía, José, si no se hubiese separado de ellos, José no hubiese alcanzado todo el potencial espiritual que había en él. ¿Por qué razón? Porque José era espiritual y José tenía un sueño incluso que era profecía. Y cuando José da una profecía, pues nadie es profeta en su propia tierra. Cuando José daba una profecía, cuando José daba un sueño, toda su familia lo rechazaba. Y decían, estás loco, ¿cómo soñarás eso? ¿Acaso tú eres ese trigo? Ante a ti te vamos a postrar, el menor de todos, el más débil, aquí aquel que anda detrás del papá, el que siempre el papá tiene que salir a defenderlo. Nosotros nos vamos a postrar ante ti, José. Siempre que José entregaba un sueño espiritual, daba algo espiritual, lo encontraban, ¡ay, ya, el santo rodador! ¡Ya está hablando el cristianito! ¡Ay, ya te pusiste a predicar de nuevo, José! José siempre era rechazado cuando empezaba a entrar en lo espiritual. Y como José siempre era rechazado en lo espiritual, no podía avanzar en eso porque no había quien recibiera la palabra. En cambio, cuando José fue separado de sus hermanos, fue llevado a Egipto, José fue moldeado por Dios aún. José fue moldeado aún. Estaba predestinado por Dios de que José iba a ser la mano derecha de Faraón. Estaba predestinado. Pero José aún no estaba preparado para eso. Aleluya. Entonces Dios lo puso a trabajar ante Potifar. La mujer de Potifar con un espíritu de adulterio trata de engatusar a José. Pero José en un buen nivel espiritual, a pesar de ese nivel espiritual, escapa de ahí. Y ella dice, él abusaba de mí, etcétera, etcétera. Lo ponen en la cárcel. Ponen en la cárcel a José. ¿Y qué ocurrió? En la cárcel, donde estamos prisioneros, donde ya no tenemos distracciones, donde ya no tenemos un lindo paisaje que admirar. Oh, qué lindas son las estructuras de Egipto, qué lindo, ay, qué tremendo, nunca había visto esto. José quedó impactado con todo lo que viene en Egipto, qué tremendo. Pero luego de un día para otro a la cárcel, y lo único que podía ver eran grilletes y era una muralla. ¿Qué más tenía José para hacer? En rodillas. Lo único que más podía hacer es entrar en contacto con el Señor y orar al Señor y decir, Señor, ¿en qué te fallé yo? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Qué te he hecho yo? Yo siempre te he amado. Yo siempre he hecho cosas para ti. ¿Por qué pasa esto? Decía José. ¿Por qué pasa esto? Y José estaba ahí todos los días meditando en el Señor, hasta que un día vino un copero y un panadero, etc. ¿Y qué ocurrió? José dijo, tú te vas a salvar y tú vas a morir.
tú te vas a salvar y tú vas a morir. Empezó a desplegar el don. Empezó a desplegar el don y el copero, ¿qué ocurrió? Se salvó. Y José dijo, acuérdate de mí cuando estés libre, tú te vas a salvar, tú vas a entrar en contacto con el rey nuevamente, con Faraón nuevamente, acuérdate de mí. Pero pasó al día siguiente y José aún no estaba listo para salir de la cárcel. El copero se le olvidó que estaba José en la cárcel y se le olvidó el bien que le hizo José. Pero después, 7 sellos entraron en la palestra y nadie podía descifrar lo que estaba en los sellos. Nadie, ningún erudito, ningún denominacional, ningún sabio podía descifrar lo que estaba en el sueño de Faraón. Y el copero ahí se le abrió la ampolleta y dijo, oye, alguien descifró mi sueño. Quizás este muchacho puede descifrar lo de Faraón. Y ahí ustedes conocen la historia. Luego José descifró los sellos que fueron rotos. Ahora cuando fueron rotos es cuando José revela los 7 sellos y es manifestado al pueblo. Amén. Y la historia termina con que los hermanos terminan arrodillados. ¿Se dan cuenta? Yo soy el alfa y el omega. José es un tipo de Cristo. Y José en su alfa dijo, ustedes son las estrellas. Ustedes son esos trigos que serán arrodillados ante mí. Eso ocurrió en el alfa, en el principio de su ministerio y en su omega. Eso ocurrió. Amén. Y José jamás hubiese alcanzado ese potencial espiritual si hubiese continuado al lado de sus hermanos carnales. Amén. Gloria al nombre del Señor. Principio de separación y unión. Separación de lo carnal, unión con Jesucristo. Amén. Separación y unión. En Job 37, versículo 1 al 5 dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. ¿Qué está hablando? Por eso también se estremece mi corazón, o sea, algo ocurrió. Y salta de su lugar, o sea, el corazón de él, algo pasó con él. Oíd atentamente el estrépito de su voz. Está hablando de un trueno. Está hablando de un trueno que hace saltar de repente. ¿Qué me hizo saltar de repente? Algo me asustó. Algo me hizo remecerme. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige. ¿Y su luz? ¿De qué está hablando? Su luz. ¿Su luz qué es? La luz del sonido. La luz del sonido. El pilar de fuego de ese sonido. ¿Qué es? Un relámpago. Un rayo. ¿Amén? ¿Qué es? Un relámpago. ¿Amén? Y su luz hasta los fines de la tierra, dando a entender de que eso es eterno, la luz, la velocidad de la luz es algo eterno, hasta los fines de la tierra, va así como rayo. Entonces, y acá versículo 4, su luz hasta los fines de la tierra, aquí dice, su luz hasta los fines de la tierra, luego versículo 4 dice, después, o sea, después del relámpago, después del rayo, ¿qué viene? Dice aquí, después, ¿qué viene? ¿Qué viene después del rayo, el relámpago? Aquel que va a los fines de la tierra. ¿Qué ocurre? Después de ella, brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace, y fíjese lo que dice aquí, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. ¿Amén? Ahora, Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, ya estamos terminando, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El principio del relámpago y el trueno, el principio de separación y unión. Bet, número 2, principio de separación y unión. El rayo y el estruendo, ambos van a diferentes velocidades. Amén. El rayo se mueve con velocidad de la luz y el trueno a la velocidad del sonido. Por eso es que de momento, en una noche oscura, el cielo se alumbra de repente. ¿Qué ocurre? Viene un rayo,
pero tú lo ves. Tú ves el rayo, las ramificaciones del rayo, etcétera, etcétera, pero aún no oyes nada. Y luego de que el rayo no está, ahí escuchas ¡pah! El sonido del trueno. ¿Por qué? Son diferentes velocidades. Son diferentes velocidades. Ambos suceden al mismo tiempo. Pero tú lo logras percibir en diferente sazón. En diferente tiempo lo logras percibir. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces primero viene el relámpago y luego se escucha el trueno. Y acá hay un gran tema por tocar. Hay un gran tema por tocar que no lo tocaremos claramente porque estamos viendo la letra Bet, pero podríamos tocar el tema, el relámpago de los 7 truenos. El relámpago de los 7 truenos. ¿Por qué? Porque todos dicen 7 truenos, 7 truenos, 7 truenos y hablan de los 7 truenos, expertos en los 7 truenos. Pero yo al menos no he escuchado. Quizás haya alguien que lo haya hablado, sí. Pero no he escuchado del relámpago de los 7 truenos. No he escuchado eso. Y muchos dicen 7 truenos dan fe. Pero ¿quién nos da el relámpago? ¿Quién nos da el relámpago? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Es importante el relámpago? ¿Es importante? ¿Tiene relevancia el relámpago en el mensaje? Amén. El relámpago es un tipo del Espíritu Santo. Dios es simplicidad. Dios es simplicidad. El relámpago es un tipo del Espíritu Santo. El pilar de fuego. Y el trueno es un tipo de la palabra. Es un tipo de la revelación. Y bueno, hay algunas líneas del mensaje que hablan mucho trueno, 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 trueno. Pero el relámpago no lo escucho yo. No lo escucho. ¿Y qué dijo el profeta de aquellos que tenían mucho trueno y no relámpago? ¿El profeta lo dice? Sí lo dice. Sí lo dice. Está en el mensaje. En el mensaje primer sello de 1963, el profeta dice, el jinete no tiene flechas. Está hablando del jinete del cabello blanco. El jinete no tiene flechas para su arco. ¿Lo notaron? Tenía un arco, pero no dice nada de flechas. Por lo tanto, tiene que ser un fanfarrón, correcto. Quizás tiene, fíjese en esto, quizás tiene mucho trueno y nada de relámpago. Pero descubrimos que Cristo tiene trueno y relámpago, porque de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y con ella hiera las naciones. Aquí el profeta predicó del número 2, el número de la fracción numérica de la Bet. Número 2, espada de doble filo. Tiene que venir con un trueno y un relámpago y un trueno. Entonces, aquí el profeta lo que declara es muy fuerte con respecto a esos ismos de solo trueno, 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 trueno. El profeta los compara con el jinete del caballo amarillo y los dice y les dice fanfarrones, fanfarrones. Les dice, por cuanto tienen mucho trueno y nada de relámpago. Tienen arco, sí, les veo el arco, dice el profeta, pero no tiene flechas, no tiene flechas. Entonces, por la gracia de Jesucristo, tenemos que tener el relámpago y el trueno. Relámpago y el trueno. Y daremos una pincelada del relámpago y el trueno. ¿Por qué? Porque estamos tomando el principio de la Bet. Principio de separación y unión. Separación y unión. Número 2. Separación y unión. Entonces, el número 2. Tenemos el relámpago y trueno. O sea, tenemos la dinámica y la mecánica. Espíritu Santo y palabra. Amén. Y recuerden que tenemos el número 2. El principio de separación y unión. Separación y unión. Al tener 2 cosas o 2 personas, se pueden unir o separar. Amén. Ahora, en innumerables ocasiones hemos dicho que nosotros, que tiene que venir la dinámica a vivificar la mecánica que nosotros tenemos. Amén. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Sin embargo, ¿cómo llegamos a esa mecánica? No es que de la nada llega a esa mecánica. Lo primero que viene a nuestra vida es esa dinámica, porque ese es el Espíritu Santo, y dice la Biblia que es el Espíritu Santo
quien nos guiaría a toda la verdad. A toda la verdad. Por ende, ¿quién nos guía a la palabra, a la mecánica? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que llega a nuestra vida? El relámpago. El relámpago viene a nuestra vida y nos estremece, nos electrocuta. Aleluya. Nos electrocuta. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo fuerte, algo firme. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Amén. Porque el relámpago es un tipo de la separación. El relámpago es un tipo de la separación. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? La Biblia dice que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Entonces la dinámica, el Espíritu Santo hace una separación. Amén. Nos separa del mundo. ¿Y nos separa del mundo para qué? Para mostrarnos la palabra. Y cuando nos muestra la palabra, nosotros comemos la palabra, ahí está la mecánica que estamos ingiriendo, comemos la palabra, y es el mismo Espíritu Santo, el cual nos llamó, que vivifica la palabra en nosotros. Eso es lo que ocurre. Amén, Dios en simplicidad. Aleluya. Luego el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuevamente el que toma las riendas y vivifica la palabra en nosotros. Y recuerden, Dios se perfecciona en tres. Podemos ver las tres etapas, las tres dispensaciones. No somos trinitarios, pero tenemos claro que tenemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Dios se perfecciona en tres. No me he estudiado todavía el número 3. El número 3 lo tenemos con la letra Gimel. Gimel es la siguiente letra, la cual, si Dios quiere, la veremos la próxima semana. Pero como un adelanto, Dios se perfecciona en tres. Dios se perfecciona en tres. Y acá lo vemos en este principio de separación y unión también. ¿Por qué? Porque tenemos al Padre como el gran relámpago. Y el Padre dictamina y dice, tú eres mi hijo, te separo del mundo. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? El Padre nos separó. Ahora viene el Hijo de Dios, lo cual es la palabra. Es la mecánica, el tabernáculo que Dios ocupó, la mecánica. ¿Y qué dijo el Hijo de Dios? ¿Qué dijo el Hijo de Dios? Quien no come mi carne, ni bebe mi sangre, no es digno de mí. O sea, el Hijo de Dios dijo, come la palabra, come la palabra, come el librito abierto, come el librito abierto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gloria al nombre del Señor. Eso es el principio de la mecánica, comer la palabra, comer la palabra. Y cuando tú comes la palabra, eres ahora uno con el libro. Amén. Ahora viene la tercera dispensación. Recuerden, el Padre, separación, relámpago, te separé del mundo. Ahora viene el Hijo, la palabra, come la palabra. Pero ahora se termina el ciclo. Ahora viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a vivificar la palabra en nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que el Espíritu Santo, Él está rodeando, por así decirlo, la palabra. Está rodeando el ciclo. Hay un istmo, esa reina del sur ahí en Perú, que ellos decían solo palabra, 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 palabra. Y yo con mi padre le decíamos, mi padre y yo decíamos, ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Y ellos decían, con la palabra es suficiente. O sea, tienen mucho trueno, 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 nada de relámpago, fanfarrones, fanfarrones. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Y ellos rechazaron la palabra. Rechazaron al Espíritu Santo. Le dijeron a mi padre que el Espíritu Santo era el cuento de los 3 cerditos. O sea, no creen en el Espíritu Santo. No creen en un Dios sobrenatural. Amén. Pero nosotros sí le creemos. Sí creemos en un Dios sobrenatural. Y esto es algo sobrenatural. El profeta dice, el mismo Espíritu Santo, el cual torna a un borracho en un caballero, que torna a una prostituta en una dama. Ese mismo Espíritu Santo es el que nos sacará de aquí. Eso es milagroso. Que un borracho deje de ser borracho, que una ramera deje de ser ramera y sea una dama. Eso es milagroso. Tiene que ser el poder de la dinámica. El poder de la dinámica ahí. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Aleluya. El problema de hoy en día es que muchos manipulan la palabra. Muchos manipulan la palabra sin el relámpago.
Muchos toman el trueno sin el relámpago. Muchos toman las escrituras sin el Espíritu Santo. Y el profeta declaró y dijo, ningún hombre tiene derecho de subirse al púlpito si no tiene la misma experiencia que Moisés tuvo con la zarza ardiente, si no tiene la experiencia que tuvo al encontrarse con el pilar de fuego ahí en camino a Damasco. No se puede parar en el púlpito. Aleluya. Ahora el relámpago. El relámpago posee el principio de la separación. Viene el Espíritu Santo y nos separa. El relámpago, ustedes lo ven, el relámpago viene con una fuerza a tal grado que separa las nubes. Separa las nubes. Viene el relámpago y separa las nubes con ese poder que tiene. Pero cuando el relámpago ya no está, ahí viene el principio de unión. El trueno, viene el trueno, y cuando el trueno viene, ya las nubes ya se están juntando de nuevo. Principio de separación en el relámpago, principio de unión en el trueno. Porque el relámpago, cuando viene el relámpago a tu vida, el Espíritu Santo viene a tu vida, y para guiarte a toda la verdad, el Espíritu Santo, ese relámpago viene a tu vida y te separa del mundo, te separa de la denominación, te separa de las malas juntas, te separa de malas actitudes, te separa del paganismo, te separa el relámpago. ¿Para qué? Para que seas una buena tierra para recibir la palabra. Para ser buena tierra para recibir esta gloriosa palabra. El relámpago te separa. Amén. En lo natural el relámpago separa las nubes. El relámpago es capaz de partir árboles. Es tremendo. Amén. El relámpago causa la separación. Luego el trueno es un principio espiritual de unión. Cuando el relámpago no está, nuevamente digo, las nubes se juntan de nuevo. Amén. Entonces, ¿qué junta? ¿Qué junta la novia? La voz de aclamación. Cuando Elías tipita enfrentándose a los 450 profetas de Baal, Elías dice que Elías dijo y clamó y dijo, venid, y juntó al pueblo. Elías juntó al pueblo y entregó una palabra dura pero eficaz para el momento que estaba en ese instante. Trajo una palabra dura, una dura palabra pero precisa, y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Seguid a Jehová o seguid a Baal? Pero decídanse, ¿cuándo van a estar en mezcolanza? ¿Cuándo van a estar en la odisea? La cual es tibia. Ojalá fuese caliente o frío, pero no sean tibios. O escojan a Jehová o escojan a Baal, pero no sean tibios. Amén. Un mensaje que se dio a la odisea. Pero Elías fue el que juntó a la aclamación, junto a todo el pueblo. A pesar de que habían algunos que seguían a Dios y otros quizás que tenían tendencia por Baal, pero juntó a todo el pueblo. Esa es la aclamación. Junta. La palabra junta. Porque dice la Biblia, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces el trueno hace juntar las nubes, la palabra hace que las águilas se junten. Entonces la letra Bet, su número 2, nos enseña a separarnos de las cosas del mundo y para unirnos más a Dios. Porque si nos separamos de las cosas del mundo, recibiremos una palabra acorde a la hora que vivimos. Amén. La letra Bet, valor numérico 2, separarnos del mundo y unirnos a Dios. Amén. Efesios 4, versículo 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojad del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fin de la cita. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos terminado y nos hemos graduado ya. Hemos pasado al siguiente curso de letra. Terminamos con la letra Bet. Un gran shalom.